a los hijos en la responsabilidad? ¿Cuáles son los errores que frecuentemente cometemos los padres de manera inconsciente? ¿Y cuál es la propuesta de la maestra Rosy Esquivel? Yo soy Julieta Luján y en un momento comenzamos. XEQRAM Radio C. ¿Cómo hacer hijos responsables? ¿Cómo formar su mente y su corazón para que de verdad tengan ese valor que les va a acompañar en toda su vida, la responsabilidad? Y a todos, por supuesto, nos importa la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, como padres, como madres, como abuelas o educadores en general. Deseamos que nuestros niños sean felices y que además aprendan a ser responsables a medida que crecen. La responsabilidad genera autonomía, una estabilidad emocional y la consciente madurez de una persona y la consecuencia de ir avanzando en la vida. Aquí en Día a Día, nuestra invitada, la maestra Rosa Esquivel, nos explica cómo fomentar en nuestros hijos y nuestros nietos la responsabilidad. ¿Para qué? Para que finalmente sean felices. Así es que le damos la más cordial bienvenida. Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta, muy agradecida, entusiasmada y desde luego que creo que este tema va a ser muy útil para no solamente los papás de jóvenes, sino también de papás de hijos adultos. Creo que es un tema de cualquier edad y en cualquier momento la podemos aprender, la responsabilidad. Ella es licenciada en psicología, es maestra, es certificada en desarrollo humano, es maestra de maestras también, es orientadora familiar, es autora de los libros Buenos Padres, Malos Hijos, Bullying, Sistema Destructor, La Alcoholescencia, Adicción o Moda, Divorciados pero Enganchados, Buenos Maestros, Malos Alumnos, Autoestima, la fuerza que da vida y muchos otros más. Sí, sigue Rosy, te vamos a escuchar con mucha atención qué es lo que tú has estudiado en todos estos años que llevas como maestra tratando gente y has visto también el cambio de las generaciones y la manera de criar a los hijos. ¿Qué es lo que está funcionando ahora para ser hijos responsables? Porque es una queja constante tanto de padres que están empezando a criar a sus hijos como de padres ya adultos. Ya estamos aquí de regreso y el tema de hoy es cómo hacer hijos responsables. Algo que pues a nosotros los padres pues nos importa mucho porque ninguno de nosotros disponemos del manual perfecto para educar a nuestros hijos. Para hacer que sus vidas sean perfectas y que dispongan de esa dimensión esencial que todos aspiramos y que sean para ellos la felicidad. Por supuesto, sus vidas no van a ser perfectas, ¿verdad? Pero van a ser plenas. Van a ser felices. Y un ingrediente fundamental es la responsabilidad. Por eso el tema de hoy tiene tanta importancia. Sabemos que educar con amor, pues es la piedra sobre la que van a sentar nuestros hijos cada acción, cada palabra. Pero en ocasiones no basta. No basta con el amor, ¿eh? Por eso decía hace un momentito la maestra Rosy Esquivel, buenos padres, depende de lo que digas buenos padres. El más popular, el que se vea bien ante los demás, o al que le tengan miedo, ¿verdad? Buenos padres son los que educan en responsabilidad. Y ya la felicidad y todo lo demás viene por añadidura, pero principalmente creo yo que educar con responsabilidad y amorosamente. Acuérdense que la exigencia se nos ha olvidado un poco a muchos padres, ¿verdad? Por la sobreprotección que hablaba hace un momentito Rosy Esquivel. Queremos que no les pase nada, que no vivan los dramas que nosotros vivimos. Pero pues de eso no se van a poder salvar, porque también los dramas los van a hacer fuertes. Depende si son responsables y depende con qué grado de responsabilidad, ¿verdad?, tomen lo que les pasa. Y nada de que a mí no me pasa nada y yo le doy la responsabilidad, porque ahora son los niños más expertos en dejar la responsabilidad a otros, porque lo están viendo de nosotros, ¿eh? Acuérdense que la educación empieza pues dando, por supuesto, buenos ejemplos. Rosy Esquivel, la autora de Buenos Padres, Malos Hijos. Malos depende de qué. ¿De qué? ¿Y qué llamarías tú un mal hijo?
Bueno, aquí, como decía también lo del buenos, entrecomillado malos, me refiero a la queja constante que tienen los papás y si te das cuenta, pues la queja es de los malos comportamientos, de las malas actitudes. Entonces, a eso me refiero, porque bueno, pues si se quejan tanto de los hijos, significa que los hijos son los que son malos y ellos son buenos, porque los papás hablan de, perdón, de sacrificio, hablan de esfuerzo y dicen y ellos no aprovechan y ellos no agradecen. Entonces en ese sentido lo manejo yo en el libro y con los ejemplos, porque en realidad los padres llegamos a convencernos, te digo que a mí también me pasaba, perdón, a sentir que yo había, pues que había dado mucho y que no correspondía a lo que mis hijos estaban respondiendo o dándome. Entonces decía, bueno, pues ¿qué he hecho mal? Aquí en ese sentido decía yo, es que soy una buena madre y mis hijos pues me salieron mal. Y ya vamos a platicar incluso de las creencias que tienen los padres que incluso piensan que hay una herencia en estos comportamientos, como que heredan comportamientos que, vamos, como si les viniera en la sangre, ¿no? Y son pues más o menos la idea por la cual yo les decía, pues son malos hijos porque entonces ya les viene hasta de herencia, ¿no? Esa es la idea. Hay un poco de genética, ¿verdad? Hay un poco también de evolución. Y ahí es donde podemos intervenir los padres, moldeando digamos, el temperamento, ¿verdad? Y formando el carácter. Y también viendo de qué manera nos ven a nosotros reaccionar ante el entorno. Eso es muy importante. Algo traen los niños en su genética, pero quiero decirles que el cerebro todavía, en esos primeros preciosos años, está en evolución. Todavía tienes mucho, mucho que hacer en los primeros, de los 0 a los 7 años, todavía tenemos mucho que hacer. Pero bueno, aún después, como te decía en un principio, podemos aprender la responsabilidad, porque es cuestión realmente de entender para qué me sirve, qué es, en qué aspecto en realidad me puede ser útil. Y a final de cuentas, tú dijiste algo, yo pienso que el propósito de la vida es ser feliz. Y yo pienso que la responsabilidad nos da mucho de esta felicidad. El sentir satisfacción por logros, el asumir esa responsabilidad, como decías tú, las consecuencias de las decisiones que tomamos, todo eso alegra nuestro corazón y nos da un sentido, nos da un valor, nos da fuerza. Entonces sí es muy importante que los padres primero sepamos cómo ser padres responsables, porque cómo pretendemos enseñar responsabilidad si nosotros no lo somos. Entonces, en un principio yo ponía el ejemplo de qué creencias tienen los buenos padres, a estos que yo me refiero. Creo que se basan en cuatro creencias principales. Ujú. Una de ellas es que son perfectos. Haz de cuenta, así lo aprendimos. El buen padre es perfecto, nunca se equivoca, siempre tiene la razón. Y si tú te acuerdas, hay hasta películas que nos marcan, nos señalan cómo era la educación antes, y eso es lo primero que ves. Esos padres a los cuales los hijos se tenían que someter, la esposa también, y bueno, ambos, ¿no? Pero era muy, muy marcado que los hijos teníamos que someternos a los papás. Someternos, no es respetar ni amar, sino someternos. Entonces, esta creencia de que eran perfectos les permitía a los papás, a estos buenos, como te digo, padres, a tener un control sobre nosotros. Y entonces no nos enseñaban responsabilidad, sino nos enseñaban miedo, nos enseñaban a tener ese temor y respetarlos por ese temor. Y entonces hacían notar en cualquier oportunidad los errores que cometíamos, para que así estuviéramos bajo ese control. Tú podías estar muy contento y mostrarle a tu papá, mira, logré andar en bicicleta, o ya pasé de año, o vamos, tuve una buena respuesta, o me porté bien en clase, y los papás en automático respondían algo para que te situaras y te dieras cuenta que estabas abajo, que te estabas equivocando en algo. Entonces, generalmente te decían, ¿y qué quieres que haga? ¿Esa es tu obligación? O pues así lo tenías que hacer. En fin, o sea, te tenían que marcar que había un error. A pesar de que tenías un logro, ellos se fijaban más en ese error para tener ese control. Y fíjate que no, quiero aclarar para que no se note que los buenos padres, son malas personas. No, o sea, sería como algo paradójico. A lo que yo me refiero es que los padres tenemos buenas intenciones, muy buena voluntad, pero no es suficiente para educar a los hijos.
hay que prepararnos, realmente hay que entender y aprender a ser responsables. Entonces, esta primera creencia, como te das cuenta, pues lleva a los hijos a aprender de los padres no la responsabilidad, sino miedo. Y sí se aprendía obediencia, pero obediencia a las expectativas de los padres que estaban fijadas en aquella imagen, como te decía, cómo verme bien. No sé, a veces, no sé si a ti te tocó, pero yo recuerdo a mi mamá que de repente decía, era muy preocupante esto de despídete y saluda. Era como parte de que estás bien educado, pero ese bien educado, a veces no sé si te das cuenta, hablamos de exigirte esta respuesta cuando a lo mejor eres un niño de 2, 3 años que vienes dormido y tu padre y tu madre te exigen, pues despiértate y saluda, o da las gracias, o cómete todo, cosas por el estilo que hacían de alguna manera quedar bien a los papás de que estábamos bien educados, ¿no? Esa era la idea del buen padre y esta era la idea de la obediencia de antes, ¿no? Sí, como ponerse la estrellita, ¿no? Nada más, Ajá, ponerse la estrellita. así es. Y si los niños estaban bien portaditos, pues claro, los papás se sentían muy, muy orgullosos. Pero detrás de esa obediencia, nos dices, maestra, que pues había miedo, Ujú. ¿no? Había pues, el temor Culpa de no incluso. cumplir las expectativas de los padres, culpa, Ujú, vergüenza, también, incluso. claro. Y entonces a la larga, pues eso no está formando a los hijos. No, definitivamente lo que está haciendo y que afecta mucho, y fíjate, curioso, ¿no? Afecta mucho la autoestima. Uno de los problemas que más encuentro en la terapia, cuando doy terapia, es un problema de autoestima. Y cuando tú hablas de esto con los papás, les dices, bueno, esto afecta a los hijos, el controlarlos, el amenazarlos, insultarlos, avergonzarlos, exhibir, etcétera. Muchos papás dicen que hoy en día se hace mucho escándalo con esta cuestión de la escuela para padres, que los psicólogos exageramos, vamos, toman esto como algo de moda. Y entonces yo les digo que, pues, realmente esto afecta y ellos dicen que no. Dice, bueno, a mí me han educado, me educaron así, y a mis padres me pegaban, me insultaban, y no estoy traumado, ni afectado, ni amargado. Y son los papás que tienen más problemas, lógicamente, con los hijos, que los tratan así, a veces caen en el extremo, como te decía hace un rato, de haber tenido padres autoritarios, caen en padres permisivos, y Ujú. oscilan entre estos dos modelos, digamos, para educar a sus hijos. Pero finalmente los resultados que tienen, pues no son los que esperan, ¿no? No son los positivos, digamos. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y regresamos para seguir hablando sobre cómo formar hijos responsables. Estamos aquí con la licenciada en psicología, orientadora familiar, especialista en desarrollo humano, Rosy Esquivel. Y recuerden que un niño no debe tener 5 años para que empecemos a enseñarle qué son las reglas o dónde están los límites. ¿Tú ya has hecho con tus hijos ese reglamento? Por lo menos has puesto 5 reglas concisas, concretas, directas, de lo que se debe y no se debe. ¿Conocen tus hijos cuáles son las obligaciones en casa? El valor de la responsabilidad también está aparejado con el valor de la generosidad, de la reciprocidad, de la solidaridad en casa. No solo la madre tiene que hacerse cargo de todo. Los niños a cualquier edad ya pueden tomar sus propias responsabilidades y cumplir sus propias obligaciones. No todos son derechos. Acuérdense que ahora hay una nueva generación de niños que yo llamo empachados. Están empachados. Porque claro, con ese temor que educamos los papás de que no se vaya a traumar y que todo hay que dárselo, entonces los niños de verdad ya ni siquiera tienen ese deseo, ese anhelo por nada, porque antes de que abran la boca ya se los estamos dando, cualquier cosa que sea. Y pues esos son los buenos padres, los padres buenos entre comillas, los que tratamos de satisfacer las necesidades de los niños cuando ni siquiera han abierto la boca, y me refiero no a necesidades como darles de comer, que tengan un buen sueño, que vayan a la escuela, que estén sanos, etcétera, sino a otro tipo de necesidades que más bien son como caprichos. Vamos a hacer pausa y regresamos. Acuérdense que hay libros que nos está regalando la maestra Rosy Esquivel, así es de que llámenos y complétenos la frase: soy padre o soy madre responsable. ¿Cuándo? Llámenos al 1084-1030, 1084-1030. Regresamos. Dice Marcela Peranta, el ejemplo que estaban dando de un padre autoritario fue lo que sucedió en mi familia. Y además los hombres eran los del poder. Y por eso hoy mi familia está
fracturada por errores del machismo. ¿Cómo ves, Rosy, lo que nos comenta Marcela Peralta? Pues definitivamente tiene razón. Esto es cultural y además comentábamos hace rato que se va heredando sin darnos cuenta estos modelos, esta educación, porque lo haces con el ejemplo y tienes razón, sí afecta. Y ahora pues hay un choque impresionante porque ya nadie está dispuesto a subordinarse. Ahora ya hablamos de derechos humanos, ahora ya los niños, como bien decías hace un rato, saben mucho de derechos, aunque no tanto de obligaciones precisamente ni de responsabilidad, pero sí ya nadie está dispuesto, entonces hay un choque importante. Por eso muchos papás se sienten frustrados de antes, porque dicen, antes en mis tiempos era mejor, los hijos no hablaban así, no replicaban, obedecían, de hecho hasta con la mirada nos controlaban, y ahora sienten frustración porque piensan pues que esto, el hablar, el pedir o el marcar límites a los propios padres es como ser malos hijos, por eso decía yo hace rato esto, aunque la forma definitivamente como muchos pretenden hacerlo, los hijos, pues no es la mejor, pero tampoco tienen el modelo para hacerlo de la manera propia, es decir, pues responden de acuerdo a cómo los tratan, pero pues no tienen el modelo de cómo tratar con afecto, cómo tratar con respeto. Los mismos padres nos encargamos de enseñarles que el respeto es entendido como los hijos lo hacen. Fíjate, hablamos de responsabilidad, pero va de la mano, como bien lo dijiste al principio también, el respeto. ¿Cómo vas a enseñarle respeto a un hijo? Partiendo de cómo le hablas, cómo te diriges a él. Por cómo levantas la voz, palabras altisonantes, estas amenazas, y además hablamos mal de ellos, y hablamos mal generalmente a sus espaldas. Si te das cuenta, hay padres que hasta compiten hablando mal de los hijos. De repente los escuchas platicando y dicen, pues que mi hijo es grosero, desobediente, irresponsable, y no falta que la otra mamá te diga, bueno, tú estás en la gloria porque el mío está peor. Entonces hablamos compitiendo de ellos y después nos espantamos de que no tengan ese respeto. Lo hacemos delante de los hijos, los papás, hablamos mal entre los papás. Si te das cuenta, papá y mamá, a veces hablamos mal y utilizamos a los hijos para desbordar ahí el coraje que tenemos, la impotencia, y después queremos que nos obedezcan. Y ellos mismos nos dicen, ¿no? Oye, hasta en la manera, Rosy, en que damos la queja al papá, ¿no? Claro. Llega el papá, ¿no? Y le dice la mamá, no sabes lo que tu hijo hizo hoy. Exactamente. Sí, desde ahí, perdón. Así es que para muchos papás este trabajo de formar responsabilidad como que no es entendido con esa responsabilidad, porque estamos, te digo, con ejemplos. Hace rato te hablaba de esta creencia del ser perfecto. Hay otra creencia que también nos lleva a cometer muchos errores, el creer que los padres siempre, como que siempre tenemos la razón, haz de cuenta. Por eso tomamos responsabilidades de los hijos. Antes era inevitable prácticamente, ¿no? Porque decidíamos qué estudiaban, cómo debían vestirse, hasta con quién casarse. Vamos, esas decisiones las tomaban los papás y los hijos las acatábamos así, tal y cual. Hoy en día no es así. Hoy en día los hijos piden, como te decía, tienen sus derechos y lo saben, el derecho pues de cómo vestirse, qué comer, hasta en qué escuela. Ellos pueden decirte qué escuela quieren ir. Y entonces estos papás se ven frustrados y desesperados al pensar que antes los hijos obedecían esto. Hoy un hijo, bueno, vamos, a menos de que esté pequeño, y ya se rebelan, ¿eh? Pero vamos, todavía los controlas en cómo se vistan o cómo actúen, porque están tras de ellos. Siéntate bien, no hables así, da las gracias, despídete, vamos, están en todo. Pero vamos, van creciendo y lógico que ya no quieren obedecer. Y esto es lo que a muchos papás les genera este conflicto, ¿no? Y que se expresen, Rosy, pues no está mal. No. Depende cómo lo hacen, ¿no? Y hay niños que se les enseñó a callar, a no expresarse, familias donde no hubo comunicación, y entonces los chavos llegan a la adolescencia y se expresan a través de actitudes muchas veces destructivas, desgraciadamente. Sí, esa es la forma de momentos de sacar todo lo que tienen. Pero fíjate que tiene que ver mucho esto de la comunicación con lo que te decía hace un rato del respeto. Es decir, ¿cómo van a aprender a expresarse si la manera en que los papás lo hacemos no es la correcta?
empezando por, haz de cuenta, un niño que no habla, un adolescente que no expresa lo que piensa, lo que siente, tiene que ver mucho si fue un niño criticado, comparado, amenazado, exhibido. Y entonces, bueno, pues, ¿qué vas a expresar a los papás si tienes miedo de cómo te van a criticar, qué te van a decir? Un niño que a lo mejor habla también y a lo mejor se expresa, pero de la manera inapropiada, con gritos, insultos y demás, pues generalmente también fue tratado así. Fíjate, qué curioso, muchos papás dicen, a mí no me hables así, tonto, soy tu padre. Y esto es suave, ¿no? A veces los papás dicen cosas peores. Sí, muy descalificativas de los niños y lo peor es que los humillan tanto que en el fondo se lo creen. Creen que no merecen y creen que no valen. Oigan, bueno, vamos a seguir con la maestra Rosy Esquivel y bueno, algo que estamos aprendiendo en este programa es que hay que establecer siempre una buena comunicación con los hijos, una relación de confianza, de buenas relaciones, no los juzguemos, no los critiquemos, no los descalifiquemos, jamás los comparemos, ¿verdad? O les digamos, eres tan tonto como... o me has defraudado, ¿no? Eso de decir, me has defraudado, estoy decepcionada. Eso no hará más que se sientan frustrados y que deseen alejarse de nosotros. Entonces hay que hablarles siempre con normalidad, escuchándolos, escuchando sus palabras, respondiendo siempre a sus preguntas de una buena manera. Ya sabes que cuando son pequeños no dejan de inquirir con sus constantes preguntas. Entonces, bueno, pues intentemos ser la voz de todas sus dudas. Una buena comunicación en familia son como las venas que llevan y las arterias que llevan la circulación de la sangre a todo el organismo. Lourdes Núñez nos dice, solicito el libro, yo siempre he sido una buena madre. Mi hija siempre me lo recuerda. Pues sí, con tu actitud ante la vida, Lourdes, con tu trabajo, con tu buen ejemplo. María Cristina González dice, yo soy buena madre cuando hago que mi hijo se valore y se haga responsable de sus actos. María Cristina González, yo soy buena madre cuando hago que mi hijo se valore. Esta ya la dijimos. Silvia Azucena Vargas Ramírez, yo eduqué a mis hijos con mucho amor, pero con límites, con disciplina, con orden y con cercanía. María del Carmen Mariano, yo logro que mis hijos piensen en las consecuencias de sus actos, los hago reflexionar cada vez que hacen algo que consideramos incorrecto. Angélica Santana Alvarado, yo soy madre, dice, y me gusta hacer que aprendan. Leo con mis hijos y leo cosas que los lleven a la responsabilidad. Y... bueno, estamos encantados de tantas respuestas que estamos recibiendo aquí en el programa y ahorita le vamos a continuar. Síganlo haciendo al 1084-1030, 1084-1030. Esto es Día a Día. Yo soy Julieta Lujambio, acompaño hoy a la maestra Rosy Esquivel y nuestros teléfonos 1084-1030. Esto es Radio Centro 1030, calidad en tu vida.